Vivimos en una aldea global. La mitad de la humanidad está conectada. Todos pueden sobresalir en Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok. En las redes sociales podemos ostentar nuestra vida y criticar la de otros. En este mundo maravilloso, hay cuerpos perfectos, innumerables pasatiempos, historia de amor triunfantes y vacaciones ideales. Pero, ¿la felicidad digital es una ilusión? Detrás de la vida perfecta con frecuencia se ocultan sufrimientos, adicciones, depresiones e incluso hasta el suicidio. Las redes sociales han revolucionado la vida de jóvenes y mayores. Las redes sociales refuerzan la idea de una sociedad en que las personas anhelan profundamente la felicidad. Es una especie de tiranía de la felicidad que se ostenta. Básicamente, este algoritmo de la felicidad en que hay que estar presente a toda costa, lo refuerzan y hasta lo crean y amplifican las redes sociales. Si publico una foto mía de vacaciones, muestro un momento en el que estoy bien, sin importar que hace poco antes había peleado con mi pareja, y que mis hijos empezaron a llorar. Hacemos punto por punto lo que la publicidad siempre ha hecho: despertar un deseo en otras personas. Los inventores de las redes sociales inventaron una herramienta infernal: el me gusta. Todas tienen una versión propia: el pulgar en Facebook y el corazón en Instagram y TikTok. Así nuestra vida entera queda sometida al juicio de los amigos virtuales. Dar sentido a la propia vida por medio de la aprobación de otros no es solo una fantasía edificante. Los me gusta desencadenan un mecanismo fisiológico. La felicidad falsa que se ostenta en las redes sociales es un fenómeno preocupante que puede tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de los usuarios. Para contrarrestar estas consecuencias negativas, es importante que como usuarios seamos conscientes de la naturaleza distorsionada de las redes sociales y se esfuercen por mantener una perspectiva equilibrada y realista de la vida. En este video, te explico el impacto de las redes sociales en nuestras vidas y cómo la búsqueda de una felicidad falsa y la necesidad de validación pueden afectar nuestra salud mental y emocional. Analizaremos cómo las plataformas de redes sociales están diseñadas para mantenernos enganchados y cómo monetizan nuestros datos. Al mismo tiempo que abordaremos el problema de la adicción en niños y adolescentes. Únete a nosotros mientras desentrañamos la realidad detrás de la felicidad en línea y cómo podemos construir una comunidad digital más consciente y enriquecedora. No te olvides de apoyar el video con un like y suscribirte para más datos curiosos. A menudo las personas comparten en sus perfiles solo los momentos más felices, exitosos o emocionantes de sus vidas, lo que puede llevar a una visión distorsionada de la realidad y generar comparaciones sociales poco saludables. Las redes sociales pueden no ser adecuadas para niños debido a la exposición a contenidos inapropiados, interacción con extraños, riesgo de ciberacoso, adicción y dependencia, así como comparación social y efectos negativos en su autoestima. Estos factores pueden afectar su salud mental, bienestar, rendimiento académico y desarrollo social y emocional. Es crucial supervisar y regular el uso de las redes sociales por parte de los niños para protegerlos y garantizar un crecimiento y desarrollo saludables. Las redes sociales aprovechan la dopamina, un neurotransmisor que desempeña un papel clave en el sistema de recompensa del cerebro, para mantenernos enganchados en sus plataformas. Aquí te detallo algunas de las formas en que las redes sociales explotan el sistema de dopamina para mantenernos activos y consumiendo contenido. Likes, comentarios y notificaciones. Estos elementos proporcionan recompensas inmediatas y gratificantes a los usuarios cada vez que interactúan con una publicación o reciben notificaciones. El cerebro libera dopamina en respuesta a estas recompensas sociales, lo que genera una sensación de placer y satisfacción. Como resultado, los usuarios se sienten motivados a seguir interactuando con el contenido para experimentar más de esa gratificación. Algoritmos personalizados y contenido infinito. Las redes sociales utilizan algoritmos avanzados para mostrar a los usuarios contenido que les resulte interesante y atractivo.
Esto crea un flujo constante de información y entretenimiento que es difícil de resistir. El cerebro libera dopamina en respuesta a la novedad y la anticipación de encontrar algo emocionante o gratificante en el feed, lo que mantiene a los usuarios desplazándose en busca de más contenido. FOMO, Fear of Missing Out, o miedo a perderse algo. Las redes sociales fomentan una sensación de urgencia por estar al tanto de todo lo que ocurre en la vida de nuestros amigos y contactos. Esto puede generar ansiedad y un deseo constante de revisar las redes para no perdernos de nada importante. La dopamina se libera en respuesta a la expectativa de obtener información nueva y relevante, lo que mantiene a los usuarios enganchados a las plataformas. Conexión social y validación. Las redes sociales nos permiten conectarnos con otros y recibir validación social de manera rápida y fácil. La aprobación y el apoyo de nuestros amigos y seguidores liberan dopamina, lo que nos hace sentir bien y nos anima a seguir compartiendo y participando en línea para mantener esa sensación. Influencia de los influencers y celebridades. Los influencers y celebridades a menudo muestran una vida lujosa, emocionante y feliz en sus perfiles de redes sociales, lo que puede llevar a los usuarios regulares a imitar este comportamiento en un intento de alcanzar una imagen similar de éxito y felicidad. Competencia y comparación social. Las redes sociales también fomentan la comparación social y la competencia por lograr más likes, seguidores y comentarios. Esta competencia también activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina cuando logramos un éxito en términos de atención y aprobación en línea. Sin embargo, este ciclo puede convertirse en una adicción, ya que los usuarios buscan constantemente formas de obtener más reconocimiento y validación. Las empresas de redes sociales hacen dinero con nuestros datos al utilizarlos principalmente para fines publicitarios. Nuestra información y actividad en línea son valiosas para los anunciantes porque les permiten dirigir sus anuncios de manera más efectiva hacia audiencias específicas. Secretos detrás del marketing y cómo las empresas nos manipulan para comprar más. Las empresas utilizan diversas técnicas de marketing para persuadirnos a comprar sus productos. Desde anuncios publicitarios hasta campañas de influencer marketing, las empresas saben cómo llegar a su público objetivo. Algunas técnicas comunes incluyen la creación de necesidades artificiales, el uso de colores y diseños atractivos, la manipulación de las emociones y la utilización de testimonios y reseñas falsas. También pueden recopilar información sobre nosotros a través de nuestras interacciones en línea para personalizar sus mensajes y ofertas. Es importante ser conscientes de estas técnicas y aprender a tomar decisiones de compra informadas. ¿Cuáles son las consecuencias de la felicidad falsa en las redes sociales? 1. Comparaciones poco realistas. La exposición constante a imágenes de felicidad y éxito puede hacer que los usuarios se comparen con los demás de manera poco realista, lo que puede generar sentimientos de inadecuación, envidia y baja autoestima. 2. Insatisfacción y disminución del bienestar emocional. La percepción de que los demás llevan vidas más felices y exitosas puede generar una insatisfacción generalizada con la propia vida y contribuir al deterioro de la salud mental, como la ansiedad y la depresión. 3. Relaciones superficiales. La necesidad de mantener una imagen de felicidad en línea puede llevar a relaciones superficiales y la falta de conexiones genuinas y significativas, ya que las personas pueden evitar compartir sus problemas, preocupaciones o momentos difíciles. Y por último, 4. Distorsión de la realidad. La felicidad falsa en las redes sociales puede hacer que las personas pierdan de vista la realidad de que todos enfrentan desafíos y dificultades en sus vidas, lo que puede generar una desconexión entre la vida en línea y fuera de línea. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración sobre el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. Es importante recordar que, aunque las redes sociales nos ofrecen oportunidades de conexión y entretenimiento, también pueden tener efectos negativos en nuestra salud mental y emocional si no las utilizamos de manera consciente y equilibrada. Al reconocer los problemas asociados con la felicidad falsa, la adicción y la explotación de nuestros datos, podemos tomar medidas para protegernos y utilizar las redes sociales de manera más saludable y auténtica.
No olvidemos que la vida real va más allá de lo que vemos en nuestras pantallas y que nuestra verdadera felicidad y satisfacción provienen de la conexión genuina con nosotros mismos y los demás. Sigamos fomentando la autenticidad, la gratitud y la empatía en nuestras interacciones en línea y fuera de línea, y trabajemos juntos para construir una comunidad digital enriquecedora y consciente. No dudes en compartir tus propias experiencias y pensamientos en los comentarios, y si te ha gustado este video, por favor, dale like y suscríbete para más contenido como este.